Hoy quiero contarles acerca de la consulta de Feng Shui. ¿Cómo sería una consulta que podemos llamar profesional de Feng Shui aplicada a una vivienda o a una oficina? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El primer paso, lo más importante, es fijarse los objetivos de la consulta. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué ustedes quieren aplicar el Feng Shui? ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso va a determinar qué fórmulas vamos a aplicar, qué tipo de cosas vamos a aplicar para lograr esos objetivos. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que plantea un tema de pareja, si esa persona ya está en pareja, si no tiene pareja, si no tiene pero conoce mucha gente y tiene para elegir, o si no tiene y no conoce a nadie y no tiene para elegir. O sea, son todos casos distintos que nos van a requerir la aplicación de fórmulas que también son distintas. Lo mismo en el tema trabajo, dinero, no es lo mismo la persona que le está yendo bien y quiere potenciar su trabajo a la que está sin trabajo y no está teniendo ningún ingreso. Entonces, no hay en el Feng Shui es una cosa que uno diga, bueno, romance en general, prosperidad en general. No, hay que fijarse bien los objetivos de la consulta para descubrir qué es lo que tenemos que aplicar exactamente y apuntarle exactamente a ese objetivo. Por lo tanto, primer paso, saber qué es lo que quieren y para qué quieren aplicar el Feng Shui. Segundo paso, bueno, vamos a tener en cuenta distintas dimensiones a la hora de aplicar el Feng Shui. Las formas, las orientaciones, el tiempo y las personas, podríamos resumir en esos 4 puntos las dimensiones más importantes. Las formas es todo lo que se refiere a lo visible, ¿sí? Vamos a empezar siempre por las formas exteriores. Acá nos van a ayudar mucho las imágenes satelitales, que hoy son muy accesibles a través de distintos programas que se pueden descargar gratis del internet. Entonces, por ejemplo, acá tenemos imágenes de San Martín de los Andes y ahí podemos ver lagos, montañas y la posición relativa con respecto a la vivienda. Tengan en cuenta que una montaña puede influir sobre una vivienda aún a kilómetros de distancia, es decir, el entorno, el paisaje tiene una influencia enorme sobre las casas y afecta a muchas personas. Entonces tenemos que registrar todo eso que está alrededor de la vivienda antes siquiera de mirar lo que pasa adentro de la casa. Después de mirar montañas y lago, claro, uno puede ser que viva en un lugar donde no hay ni montañas ni agua, vive en una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que va a mirar? Bueno, tiene que mirar las formas de los edificios, tiene que mirar la forma del terreno donde está la casa o el edificio, si es un terreno cuadrado, si es un terreno rectangular, si es un terreno triangular, si es un terreno trapezoidal. Tiene que mirar también, acá tenemos algunas formas de terrenos, ¿no? Y distintas opciones. Tiene que mirar también la forma del edificio donde vive, a cuál de los 5 elementos pertenece, fuego, tierra, metal, agua, madera. Tiene que mirar la forma de los edificios circundantes para detectar posibles formas agresivas o algunas que pueden ser benignas. Por ejemplo, acá vemos un edificio que termina en punta y bueno, que genera lo que se llama un corte de chi y eso va a afectar a determinado sector de la vivienda. Tenemos que detectar la presencia de antenas, de estructuras potencialmente agresivas, todo eso siquiera antes de mirar lo que pasa dentro de la casa. Todo esto es el estudio de lo que está alrededor, porque ese entorno va a definir el tipo de energía que puede llegar a la casa. Acá ustedes se estarán preguntando, bueno, y si tengo una antena arriba de mi edificio, ¿cómo se cura? ¿Cómo se contrarresta? En realidad todavía no sabemos, estamos en una etapa de observación de las formas. El Feng Shui tiene un axioma fundamental y poco conocido, que es que las formas actúan sobre las estrellas y las estrellas sobre las personas. Estrellas son las energías invisibles del Feng Shui que dependen de la orientación y a veces del año de construcción de la vivienda. Entonces, esas formas que estamos observando no tienen una acción, digamos, que podamos definir directamente, tienen que actuar sobre las estrellas, positivas o negativas, y van a ir generando distintos tipos de resultados sobre las personas. Entonces, formas, estrellas, personas, son las 3 cosas que tenemos que observar
antes de decidir qué tipo de cura o qué tipo de solución vamos a implementar en una casa. Tenemos que observar muy bien la entrada, tenemos que observar también la presencia de lo que se llama Mintang o hall brillante, que pueden ser parques, jardines o espacios abiertos. Tenemos que después ir al interior, ahora sí, de la vivienda, una vez que tenemos todo un buen panorama del exterior, entramos y empezamos a ver pasillos, escaleras, es decir, cómo es la circulación de la energía dentro de la casa, cómo se distribuye, a qué lugares accede fácilmente, dónde se estanca, dónde se asienta, a qué lugares no accede. Entonces todo eso nos va a dar el panorama de las energías dentro de la casa. Acá es donde entran, sí, algunos de esos consejos que vemos sobre las escaleras, sobre la posición de la cama. Obviamente vamos a mirar la cocina, vamos a ver cómo están colocados los fuegos. En algunos casos podemos chequear la orientación, o sea, hacia qué punto cardinal están orientados esos fuegos de la cocina, porque eso también puede tener alguna importancia. Vamos obviamente a revisar muy bien los dormitorios, vamos a ver cómo están colocadas y ubicadas las camas de cada una de las personas que viven en la casa. Vamos a tratar de detectar algunos factores negativos del dormitorio, como pueden ser las vigas y otros. Y sobre todo eso, vamos a examinar también, una vez que ya tenemos bien claro el panorama de las formas, ahí sí vamos a empezar a hablar de las estrellas. Las estrellas, como les decía, son energías invisibles que varían en tiempo y en espacio. Entonces, necesitamos, por ejemplo, saber cuál es la antigüedad de la casa que estamos analizando. Las casas para el Feng Shui se clasifican en periodos de 20 años. Es como un horóscopo de las casas, ¿verdad? Pero en lugar de ser año por año, como el horóscopo chino, es cada 20 años, digamos, cambia lo que podríamos llamar el signo de la casa, que técnicamente se llama estrella base. Y después sí tenemos que examinar muy bien la orientación de esa casa, tenemos que tomarla con mucha precisión con una brújula. Una vez más les insisto en que si quieren aplicar bien el Feng Shui se tienen que conseguir una brújula, aunque sea sencilla para empezar y después más complicada a medida que vayan avanzando y vayan conociendo fórmulas más sofisticadas. Entonces con esto, formas, tiempo, orientación, tendríamos el panorama de las energías de la casa, podríamos reconocer cómo es el campo de energía de esa casa y ahí sí vamos a poder decidir dónde van las curas. Las curas normalmente van a ser expresiones de los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua o madera. No necesitamos para el Feng Shui clásico ningún tipo de estatuilla, no hace falta colocar dragones, ni monedas chinas, ni amuletos de ninguna clase. Cuando decimos metal, no tiene por qué ser una moneda china, puede ser cualquier cosa de metal que puede cumplir la misma función. Cuando decimos fuego, puede ser luz, o puede ser fuego real, o puede ser el color rojo. Cuando decimos madera, pueden ser plantas de distintos tipos. Ahí se ve cómo se implementa según el estilo decorativo de cada lugar, según el gusto del cliente y otras variables que podemos considerar en ese momento. Entonces, normalmente un estudio de Feng Shui, por supuesto con todos estos datos uno tiene que sentarse, analizarlos y ver qué es lo que tiene que implementar. A veces hay que cambiar cosas de lugar, mover camas, muebles, bibliotecas, cosas que a lo mejor conviene que estén en otro sitio. Y normalmente una consulta termina resultando en 4 o 5 recomendaciones claves de cosas que tienen que colocarse en determinado lugar, con determinadas dimensiones y representando a determinado elemento. Por último está el factor personal, que es muy importante también. La realidad es que el Feng Shui no puede ir más allá del límite de la persona. Es decir, si por ejemplo quiero dedicarme a la música, pero soy un músico más o menos, bueno, el Feng Shui me va a llevar hasta ese más o menos. No me puede convertir en un músico brillante porque el techo del Feng Shui son las personas. Y ahí es donde entra la carta Basi que les expliqué en un video anterior. La carta Basi nos da el potencial de la persona, hasta dónde puede llegar,
en qué ciclos de su vida es más factible que alcance esos resultados. Entonces, combinando el Feng Shui y la astrología básica, podemos tener un panorama bien preciso de los resultados que podemos lograr y podemos, bueno, obviamente ayudarnos a lograr nuestros objetivos de una manera realista, práctica y bastante simple, como se dice hoy día. Esto es lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos, cómo hacer una consulta profesional de Feng Shui, siguiendo todos estos pasos. Obviamente cada uno de estos pasos, formas, estrellas, curas, personas, tiene bastante más material que podríamos desarrollar. Por eso los invito a participar de nuestros cursos, ya sea presenciales u online, para aprender a aplicar eficazmente estas fórmulas y comprobar para ustedes o para otras personas cómo funcionan en la práctica. Nos vemos entonces en nuestro próximo video.